Yo en primer lugar quería agradecer su presencia, luego agradecer a los organizadores que me han invitado a compartir unas palabras con ustedes en este momento. Yo lo primero que quisiera decir es que siempre he sido militante de izquierda, de la Izquierda Unida, estuve en el PUN en los años 80, era muy cercano a María Elena Moyano, trabajaba en Villa El Salvador, era mi base, era además mi lugar de trabajo, en tanto era empleado de la municipalidad. De tal modo que con Sendero nunca tuve mayor relación. Con Sendero nunca tuve mayor relación, al contrario, siempre estuve sentado o ubicado en la otra orilla, diferente, en otra colina, digamos, para emplear un lenguaje que será fácil de entender. Y desde ahí he seguido en esta postura a lo largo de mi vida. Es la postura que tengo hoy en día con respecto a las cosas. Y siempre tuve interés en conocer los hechos que habían llevado a la muerte de María Elena. Los conocía desde mi lado. Quería saber cómo se había organizado la muerte de María Elena al otro lado. Leí obviamente el informe de la Comisión de la Verdad, tenía una apreciación general y en esas circunstancias, en una oportunidad, me llamaron por teléfono del INPE a decirme que tenía una invitación para ir a dar una conferencia sobre temas históricos al penal. Como leí la invitación y distinguí pues que era el penal, máxima seguridad, el pabellón tal, sabía de qué estábamos hablando, entonces fui, hice una conferencia, entiendo que fue entretenida, bien recibida, que hubo bastante conversación, que hubo diálogo, que fue cordial, y a partir de ahí quedé como voluntario del INPE para dar algunas clases de historia en uno y en otro penal. De tal forma que a lo largo de unos 10 años por lo menos, he dado conferencias todos los veranos, unas 4 o 5 charlas, una vez con las mujeres, otra vez en Canto Grande y así sucesivamente. De tal forma que he ido conociendo. Y en este proceso de ir conociendo, presté particular interés a los temas de las mujeres. Y comprenderán ustedes por qué. Porque en el pasado ha habido un tabú entre mujer y guerra. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, los ejércitos son de hombres. Los pocos casos que hay de mujeres que participan en guerras son como súper destacados. Las amazonas, que son una figura media fantástica, ¿no? Legendaria. Juana de Arco, y así algunos otros casos puntuales que son las excepciones. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando en el curso de la Segunda Guerra Mundial las mujeres empiezan a participar. Ya se ha hablado aquí en esta mesa de la premio Nobel, la escritora Svetlana Alliluyeva, y ella tiene un libro muy interesante sobre la mujer soviética y su participación en la guerra, basado en testimonios de protagonistas además. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, los ejércitos tienen participación femenina. El ejército israelí lo tiene, el ejército norteamericano y prácticamente todos los ejércitos del mundo, incluyendo el peruano. De tal forma que ya no es, como antes, un tema tan tabú. Sin embargo, en el caso de Sendero hay una enorme particularidad, y esta es la gran participación de mujeres en organismos de dirección. Por ejemplo, en el MRTA, en la dirección solo hubo una mujer, Lucero Kump. Mientras que en el caso de Sendero, de 3 miembros del comité permanente, 2 eran mujeres. Y de 9 miembros de la comisión política, 5 eran mujeres. En otras palabras, en los organismos máximos de dirección había mayoría femenina. Entonces, este fue el tema que me interesó una vez que empecé a tener relación con los presos, con las presas, a conversar sobre esto, a hacer una investigación al respecto. En esas circunstancias
conocí a Elena Iparraguirre. Tuve una relación con ella y empecé a entrevistarla para que me cuente su vida. Y tuvimos muchas entrevistas, nos hemos visto más de 2 años, un par de veces por mes, a veces una vez al mes, a veces 2 veces al mes, pero a lo largo de 2 o 3 años. Y regularmente, ustedes saben, a la prisión no se puede llevar una grabadora, a veces son pesados hasta con los cuadernos que tiene ahí escrito. Entonces finalmente conversaban nomás, ¿no? Y claro, al terminar iba a mi casa, trataba de poner en sus propias palabras, en la medida de lo posible, lo que me había contado, y de ese modo tengo un largo testimonio, que es la historia de la vida de Elena. No es Elena hablando, porque yo he sido el que he escrito. Entonces hay una mediación, ¿no?, entre Elena y yo, que soy el que he puesto por escrito. No es como cuando va un periodista, pone una grabadora y es la voz de la persona. Aquí es diferente. Pero en fin, he tratado de ser fiel a lo que me decía, a las ideas, en algunos casos fiel hasta las palabras cuando me acordaba de ellas. En ese contexto, traté de terminar la pregunta anterior, ¿no? Conociendo a Elena y de alguna manera a las otras integrantes menos, pero conociéndolas en la cárcel, a María Pantoja, a Laura Zambrano, conociendo al grupo, traté de terminar la pregunta, ¿no? La mujer y Sendero. Por un lado hay la interpretación de Feliciano. Hay una famosa entrevista a Feliciano en Caretas, en que Feliciano sostiene que Guzmán manejaba monolítica y verticalmente el partido, que silenciaba toda lucha interna, y que ese manejo monolítico era a través de sus 2 mujeres. Dice, las llama sus 2 convivientes, y hace toda una reflexión como mujeres sin autonomía, que estaban al servicio de la voluntad de este hombre que habría manejado todos los hilos en su mano. Esa es una versión. Y con esa versión traté de ver, ¿no?, conociendo a Elena Iparraguirre y conociendo menos, pero algo a las demás, como les digo, bueno, ¿qué hay de esto? Lo que pienso es que, por el contrario, son mujeres con bastante agencia, esa palabra que se usa hoy en día para decir personas que tienen propósitos y que los llevan adelante. Entonces, no son geishas, no están al servicio de Abimael Guzmán. Le tienen un gran respeto, lo consideran su líder, de alguna manera lo consideran pues el guía. Sin embargo, el margen de autonomía que cada una de ellas ha tenido durante la guerra ha sido inmenso. Por ejemplo, María Pantoja, responsable regional de una región del sur del Perú, ¿cuándo recibiría órdenes? Muy de vez en cuando, ¿no? Todo el resto del tiempo era su criterio. Y hasta donde he conocido a Elena Iparraguirre, y ella me ha contado cómo eran las reuniones del comité permanente, yo lo que he percibido es que hay un esfuerzo de parte de ella, había un esfuerzo de parte de ella para pensar con su propia cabeza, para sacar línea, para tener opinión. No es que era la geisha que el hombre decidía y ella simplemente se dedicaba a llamar por qué sé yo, a ejecutar. No, era una relación mucho más compleja, donde estas mujeres, tanto Augusta como Elena, tenían un papel, cumplían su papel con su propia cabeza y no por ello dejaban de tenerle una particular devoción a Guzmán. Entonces, esa es la convicción que me formé. Sobre Elena en particular, lo que yo puedo decir de lo que la he entrevistado es 3 cosas, 3 puntos quería resaltar de su historia de vida. El primero, su origen social. ¿Por qué? Porque hay la idea mítica, utópica, de que todo radical, todo izquierdista, llamado terrorista, todo involucrado en una lucha armada, tiene que ser un resentido. Esa idea está en un montón de libros.
por ejemplo el de Gonzalo Portocarrero sobre Abimael Guzmán, en un montón de libros está. Entonces quise saber, ¿no? ¿Hay algún trauma en tu vida, como joven, como niña, como adolescente? Y encontré que nada, ¿no? Su vida es completamente de clase media, pequeña clase media, digamos, pero la mamá trabajaba, el papá también, tenían una vida más o menos, vivían en la residencial San Felipe, ella iba a una unidad escolar, pero la unidad escolar era una famosa, Teresa González de Fanning. Entonces, una vida clase mediera, la residencial San Felipe. La residencial San Felipe, ese clásico clase media peruana, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Hay una vida personal antes de la militancia que no da pie para un argumento que tenga que ver con traumas que la están llevando al radicalismo. Entonces, ¿qué la lleva al radicalismo? Y este es el segundo punto sobre el que quería hablar. La lleva al radicalismo una convicción ideológica. El tema en los militantes de Sendero, de esta época por lo menos, militantes de los 70, es convicciones. Es la fuerza de una ideología y una voluntad de fierro de llevar a la práctica las ideas de esa ideología que implicaban organizar una lucha armada. La pregunta es, ¿por qué en el Perú el maoísmo fue fuerte? Porque es evidente que en el Perú fue el maoísmo, la idea de Mao, guerra del campo a la ciudad, solo prende en el Perú. No hay en Bolivia, no hay en Chile, no hay en la Argentina, no hay en Ecuador, no hay en Colombia, por lo menos en la medida del Perú. En todas partes hay algunos grupos, en algunos más grandes que otros, en Colombia, por ejemplo, algo más grande, una guerrilla, pero el maoísmo peruano es pues de un nivel superior al resto de pares en América Latina. Entonces, esa es mi pregunta. En el caso de Elena, es evidente que lo que la mueve son convicciones ideológicas. Y la pregunta es, ¿por qué las convicciones ideológicas maoístas fueron tan fuertes e importantes entre los jóvenes de los 60 y de los 70? Y el tercer punto, sobre la guerra misma. Y yo, preocupado, dada mi posición política, por las víctimas, muchos de los cuales fueron compañeros y compañeras míos, quería saber cómo justificaba que hubiera víctimas. Y su argumento es el siguiente: lo importante es definir si la guerra es justa o no. Y en su opinión, obviamente, lo es. ¿Por qué lo es? Por algo que se ha dicho hoy día en esta mesa. Había una violencia estructural previa y es la organización de una contraviolencia. Y en una guerra, sea justa o sea injusta, en este caso hoy era justa, pero en toda guerra hay víctimas. Entonces su razonamiento es: lo siento, pero las víctimas son el daño colateral no deseado de una guerra que se emprende porque esa guerra es necesaria. Entonces, con ese argumento justifica Elena, desarrolla Elena su punto de vista sobre el tema que estamos hablando, el enorme número de víctimas causados por las organizaciones levantadas en armas. Para terminar, quisiera decir que tengo esa entrevista completa de Elena. Es un relato de su vida. He preguntado mucho por sus sentimientos personales, por sus hijos, por sus amores, etcétera. Y no solamente sobre las reuniones del Comité Central, no solamente sobre la evaluación de Lucanamarca, pero también he hablado de la guerra. También he hablado de la guerra y tengo un testimonio de su opinión, de cómo evaluaba el permanente, pues la matanza en las cárceles, antes la entrada del ejército, etcétera. Los diversos hitos de la guerra interna. Tengo la apreciación de Elena y un poco el punto de vista de los debates que habían en el permanente al respecto. Lo que he estudiado a través de Elena es el permanente, ¿no?
Ahora, y esto, en estos últimos años, ha venido a completarse con la versión de los diversos protagonistas. La CBR es del 2003 y de ese entonces a nuestros días, casi 15 años, todos los protagonistas han hablado, todos los protagonistas han dado su punto de vista, incluso institucional, de tal forma que hoy en día hay una posibilidad de hacer una síntesis. Los elementos son los siguientes. El Ejército ha publicado un libro, que es versión oficial del Ejército peruano, y se titula En honor a la verdad. La Marina no ha hecho un libro tan oficial, pero sí oficioso, porque uno de sus integrantes, que es un buen historiador, comandante Jorge Ortiz, ha publicado una historia de la Infantería de Marina, donde hay un capítulo grande dedicado a la Marina y la guerra interna. Entonces tenemos del Ejército versión oficial, de la Marina versión oficiosa. La Policía también ha publicado algo. Benedicto Jiménez, que ahora está en Piedras Gordas, Benedicto Jiménez tiene 2 tomos sobre cómo se organizó la policía en el transcurso de la guerra interna, qué cosa era la DIRCOTE, cómo estaba organizada, qué eran los deltas, a qué delta pertenecía él, cómo se organiza el GEIN. Todo eso lo ha contado explícitamente en un libro un poco difícil de leer porque es farragoso, pesado, no se entiende bien, no está bien redactado, pero ahí está, es el testimonio directo de Benedicto Jiménez. En lo que se refiere al MRTA, bueno, Polay está sacando memorias, van a salir este año. Yo he tenido la suerte de tener acceso al manuscrito, he visto las memorias de Polay, y está pues el relato, una vez más, como oficial, ¿no? El punto de vista del comandante del MRTA sobre la guerra interna. Es interesante y está ahí el material. Y la verdad es que de Sendero no hay tanto. Porque está ese libro que se llama Némesis, que son memorias, y que está bien, ¿no? Bien informativo, claro, está los documentos, a veces glosan los documentos, otras cosas son más personales, pero se detiene en las vísperas de la guerra, ¿no? En realidad trata de los 60 y los 70, cómo se construye el PCP-SL en las vísperas de la guerra, cómo se prepara para ir a la guerra, cuáles son sus debates principales, quiénes son sus integrantes, todo esto está claro. Pero sin embargo no hay una versión oficial sobre Sendero y la guerra, no hay un balance. Creo que esta entrevista que tengo con la señora Elena de alguna manera lo suple, en el sentido pues que ella me ha contado su punto de vista. Yo he tratado de ser fiel, he tratado de no ponerle ninguna palabra mía en su boca, sino al contrario recoger su opinión, y bueno, con las consideraciones del caso, ¿no? De que no es ella hablando exactamente, sino mediada por mí, pero creo tener entonces lo que faltaba, ¿no? Una versión de Sendero sobre la guerra. De tal modo que lo que estoy haciendo ahora es haciendo una síntesis, no en el sentido de un resumen, sino presentando las diversas versiones. Que si Uchurrajay, bueno, ¿qué dice la policía? ¿Qué dice el ejército? ¿Qué dice Sendero? ¿Qué versión tiene la CBR? Y así ir de una en otra, recogiendo las diversas versiones, ofreciendo una síntesis y abriéndole al lector, a la lectora, las posibilidades para elegir, para formarse su propia opinión, para tener una postura sobre la guerra. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Voy a terminar pronto, espero que para la fecha indicada, que es el 25 aniversario de la caída de Abimael y de Elena, que es en septiembre de este año, el libro esté publicado y podamos conversar nuevamente con ustedes. Muchas gracias.